Bueno, pues estamos aquí en este espacio platicando con una persona muy especial que es el padre Roberto Ramírez Honorato de la Pastoral de la Salud de nuestra Arquidiócesis de Guadalajara. Comenzamos la entrevista. Muy bien, mucho gusto. Estamos aquí con ustedes, Padre Roberto Ramírez Honorato. Soy vicario parroquial, sacerdote de hace 3 años. Estoy fungiendo mi ministerio en la parroquia de San Alfonso María de Ligorio. Mi cargo en la diócesis pastoral de hospitales, especialmente en área COVID. Padre, sabemos que ha sido un gran reto y quisiéramos que nos contara la historia. ¿Cómo surge esta pastoral, especialmente en área COVID? ¿Dónde surge, cómo surge y cómo comienza usted su trabajo dentro de la pastoral? La pastoral COVID inicia gracias a la inquietud de algunos sacerdotes, concretamente 4 padres que ante la pandemia quieren dar una respuesta, quieren dar una solución para la atención de estas personas. Sabemos que esta enfermedad pues tenían que permanecer aislados para no poder contagiar a otras personas, y por eso mismo los sacerdotes, para llevar ese auxilio espiritual, y claro, nuestra labor como sacerdotes pues es el acompañamiento espiritual. Entonces hablan con su eminencia, le presentan un proyecto de pastoral en donde vienen todas las pautas que se realizarán en los diferentes hospitales. Se inicia en el Hospital General de Occidente y se atiende a pacientes, a los familiares de los pacientes y también al personal de la salud. Empezamos trabajando principalmente en el Hospital General de Occidente, que fue donde se nos capacitó para utilizar el equipo de protección y también a la atención a los mismos enfermos, también en el Hospital Terranova, y después se fueron ampliando la gama de hospitales hasta que llegamos a atender hasta 18 hospitales semanalmente. En este momento son diferentes las condiciones a cuando inició la pandemia. ¿Cómo pudiera platicarnos o hacer esa diferenciación de cuándo comenzó y lo que estamos viviendo actualmente? Cuando comenzó la pandemia, generalmente ninguno de nosotros sabíamos, yo pienso que ni siquiera el personal de la salud sabía cómo iba a desarrollarse esta enfermedad. Entonces, por eso era un miedo total. Muchos médicos, enfermeros, platicaba que ni siquiera ellos comprendían, entendían cómo era la manera de tratar con esta enfermedad que era nueva para nosotros. Entonces, pues empieza con un temor muy grande. Yo creo que la mayoría, si no es que todos los sacerdotes que prestamos servicio dentro de estas instituciones, de estos hospitales, pues muy asustados porque pues nunca habíamos tenido la experiencia de utilizar un equipo de protección. Era demasiada, pues demasiado el cuidado que debíamos de tener en cuanto a ponernos un guante, ponernos un gorro, a la hora de quitar el equipo de protección, y también el ir viendo cómo iba el aumento de casos de pacientes con COVID. Al principio eran pocos, después empezaron a llenarse los hospitales y pues también lamentablemente hubo muchos fallecidos. Entonces fue una evolución también en nosotros como sacerdotes, en cuanto que trabajar en conjunto con el personal de la salud, pues uno no está acostumbrado a realizarlo de una manera cotidianamente, pero pues el trabajo arduo junto con ellos pues nos hizo trabajar muy a gusto, y podríamos decirlo que en la mayoría de los hospitales que atendimos pues pudimos ver esa evolución no solamente de nosotros sino también del mismo personal, de los enfermos, y al día de hoy podríamos decir que la enfermedad la entendemos un poquito más, sabemos cómo ya debemos de cuidarnos dentro y fuera de los hospitales, y también pues se ha hecho una buena relación tanto personal de la salud como entre la misma iglesia, concretamente nosotros como sacerdotes. En cuanto al trato con los pacientes, ¿cuáles han sido los momentos más complicados que en lo personal usted ha vivido y también aquellos momentos que lo han sensibilizado, no solo como sacerdote, sino como persona en ese relacionamiento con los pacientes, que seguramente ha vivido muchos picos, ¿no? Momentos buenos, momentos difíciles? Desde un principio la relación con los pacientes, pues siempre en lo personal es algo muy difícil porque no sabes cuál es el estado de ánimo del paciente, no sabes cuál es el grado de enfermedad que puede tener, incluso su mismo estado de ánimo. Por eso siempre que iba yo al hospital y aún a la fecha que sigo atendiendo,
pues siempre ha sido como un miedo, un riesgo de cómo atender al mismo paciente. Pero quiero decir que en realidad enriquece bastante, me ha enriquecido bastante como persona, me ha enriquecido bastante en mi ministerio. Es más lo que recibo que lo que doy. Y también se alcanza a percibir cómo la parte espiritual es muy importante en los pacientes. Yo siempre les digo a los pacientes, esta labor es 50 y 50, 50% de los médicos, 50% la labor espiritual. Y el ver cómo se van tranquilizando, el ver cuando te platican a veces que duele más lo que traen en su interior que la misma enfermedad física, ver que se quedan tranquilos, el ver que te pueden platicar cosas que ni siquiera al personal de la salud se lo platican, que al enfermero se lo pueden platicar y que se desahoguen contigo, pues creo que es una labor muy bonita, muy importante, y hemos visto a través de todos estos tiempos que hemos estado trabajando qué tan importante la labor del sacerdote en este plano espiritual. He coincidido y muchos médicos que conozco y que he conocido en los diferentes hospitales de nuestra ciudad, pues coinciden con nosotros que la parte espiritual, tengas la religión católica o no la tengas, es una parte muy importante porque ayuda bastante al paciente a que pueda sobrellevar de una mejor manera la enfermedad. Padre, compártanos algunos casos en particular que usted recuerde y que le han dejado pues una experiencia que nos pueda compartir. Creo que vale la pena. Experiencias que he vivido, bueno, ha habido muchas experiencias muy fuertes dentro de estos casi 2 años de servicio dentro de los hospitales, principalmente pues encontrarte con la muerte, es algo que como sacerdote pues no estás acostumbrado, y creo que nadie está acostumbrado a ver morir tantas personas en tan poco tiempo. Recuerdo la primera vez que entré al área COVID, pues sí, imagínense, asustado, utilizando un equipo de protección, poca visibilidad, el que usábamos pues este Tyvek que es muy caluroso, la deshidratación, el que no puedes hacer de tus necesidades fisiológicas, era incómodo. Y me acuerdo muy bien que estaba dentro de esta área y me hablaron el personal de la salud, me dijeron que había una persona que acaba de fallecer, que sí podía ir a auxiliarla. Entonces voy, y cuando me presento a esa sala, está una persona dentro de una bolsa y ni siquiera me puedo acercar porque tenía aparte otra bacteria muy contagiosa. Entonces sí me dio tristeza, sí me dio impotencia, es decir, ni siquiera me puedo acercar a darle los últimos auxilios, el darle sus exequias. Entonces sí me dejó muy impactado desde lejos, cuestión de 2 metros, pues hice lo propio del el rito exequial y eso me dejó muy marcado. También otra anécdota, hay muchas anécdotas. Pues yo creo que al día, cuando fue lo más alto del pico, veíamos entre 90 y 120 pacientes por día. Entonces, muchísimas experiencias, sobre todo de personas que las veíamos bien en un momento y ya después las veíamos mal, personas que entraban en paro respiratorio, el ver cómo los empezaban a reanimar, pues sí eran cuestiones muy fuertes para mí en lo particular, pero pues creo que también la fe juega un papel importante como sacerdote, el decir pues hago lo que puedo, no tengo sentimiento de culpa porque pues estoy haciendo mi mayor esfuerzo, y las personas que fallecían o que pues tenían este triste desenlace, pues siempre encomendadas en la misa, siempre encomendadas en mis oraciones. Y eso también me ayudó como a soltar esta parte, ¿no? De no quedarme con esas cosas y no hacerlas como muy propias, ¿no? Ahora bien, el trato con los familiares, ¿ha habido algún acercamiento con ellos? Y también el trato que ustedes tienen como sacerdotes en esta pastoral tan especial de COVID, con los médicos, con las enfermeras, con el personal sanitario. Creo que son dos puntales importantes, los familiares y todas las personas que trabajan en el sector salud, que están en contacto con ustedes, los sacerdotes. Principalmente pues el trabajo con el personal de la salud, pues en lo particular yo vivo muy asustado porque el médico es una persona estudiosa, es una persona
que ha dedicado tiempo al estudio, que conoce, que sabe, y entonces yo tenía como cierto temor de trabajar junto con ellos, de que me fueran a estar diciendo cómo era mi manera de trabajar, el que me estuvieran refutando en cuestiones de fe, pero la realidad es de que nadie me ha hecho nunca ninguna mala cara por ser sacerdote. Yo creo que el haber trabajado en conjunto con ellos, sin ninguna paga, sin esperar nada a cambio, sino solamente pues el estar al servicio de los demás, como que eso ayudó a que el personal de la salud también se abriera con nosotros y realmente pues tengo muchos amigos médicos, tengo muchos amigos enfermeros, tengo muchos amigos camilleros, incluso de intendencia. O sea, ha sido una labor tan importante también para el personal de la salud que ha sufrido bastante, que ha tenido mucho estrés, que ha sido incomprendida en ocasiones, que ha sido mal pagada en ocasiones, que ha sufrido bastante y creo que el que se refugien también en cierta manera en nosotros, en lo espiritual, creo que también ha ayudado bastante a eso. Me acuerdo de una experiencia de una persona que entró en paro respiratorio, había como unos 15 médicos, enfermeros, etcétera, y estaban reanimando a la persona, entonces yo estaba ahí parado, pues también pidiendo junto con ellos, y me acuerdo que se me acercaba un médico y me abrazaba y no me decía nada, solamente me abrazaba, respirando muy agitado y me abrazaba fuertemente y yo así como que sintiendo y diciendo, o sea, pues dame apoyo, ¿no? O sea, quiero sentir la cercanía, quiero sentir este lado espiritual y realmente así muchos casos me ha ayudado bastante el trabajar con el personal de la salud. Creo que muchos de ellos lo han dicho que gracias a esta situación han regresado a la fe, han regresado a nuestro Señor. Decían que eran ovejitas descarriadas, que bueno, que gracias a estas experiencias que han sido tan negativas, pues hay cosas positivas, que son personas que regresan a esto. Eso por el lado de la pastoral de la salud. También los familiares, pues hemos sido también, creo, una parte importante. Éramos nosotros el contacto entre la familia y el paciente. Hacíamos no solamente la labor de confesar, de ungirlos, de platicar con ellos, dar la comunión, sino también el ser el contacto con el exterior. Con muchos de ellos hacíamos videollamadas, hacíamos llamadas para que tanto el paciente como el familiar pues tuviera esta relación que es muy importante con su familia. Sabemos que por la enfermedad que es contagiosa, pues deberían permanecer aislados, entonces por eso mismo esta ayuda tan importante para que estuvieran tranquilos. Y gracias a eso también muchas personas pues nos agarraron mucho cariño y me acuerdo mucho también de un caso de unos familiares de un paciente, en este caso tenían a mamá y papá dentro, ya personas adultas mayores, me acuerdo que siempre estaban afuera del hospital. Entonces cuando íbamos llegando nosotros, también traemos vestidos con nuestro quirúrgico clínico, entonces nos veían, nos abordaban y nos decían, padrecito, le voy a dar la bendición para que usted le lleve la bendición a mis papás. Entonces era algo muy bonito, muy gratificante el poder ser ese medio para dar serenidad a la familia. Y también pues se iba ganando uno su confianza, se iba ganando uno su cariño, porque también pues al final cuando si era el desenlace que falleciera el familiar o en el caso de que era una alta, pues quedaban muy agradecidos fuera cual fuera la situación. Decía muchos de ellos, padre, usted fue el único contacto con mi familiar. Entonces por eso estamos muy agradecidos. En este momento vemos que las circunstancias han cambiado, aunque todavía tenemos que tener mucha precaución. En este momento, ¿cómo vive esta misión que está cumpliendo usted con todos los sacerdotes que le acompañan en esta pastoral? En un principio, pues tuvimos que modificar nuestra forma de trabajar también dentro de nuestra misma iglesia. Al nosotros trabajar de lleno a los hospitales, teníamos que irnos de nuestros domicilios, de nuestras parroquias, para aislarnos en un domicilio particular, para no ser contagio tanto para nuestros feligreses como también para nuestros compañeros sacerdotes. Era muy desgastante, la verdad, trabajar así, porque todo el día era hospital, todo el día era estar sintiendo pues la carga emocional de las personas, tanto del personal como de los enfermos, como de los familiares.
Entonces era muy desgastante. Yo a veces me acuerdo que hasta soñaba que estaba en el hospital. Entonces se empezó a ver que desde nuestras parroquias, desde nuestros domicilios, podíamos seguir atendiendo sin contagiarnos. Dentro del hospital podríamos decir que es el lugar en donde menos podríamos contagiarnos gracias a la máxima protección que se ofrece. Entonces, lo que empezamos a hacer ya después de casi un año y medio fue que desde nuestros domicilios, de nuestras parroquias, íbamos una o lo que se necesitara a visitar cada hospital. Somos más o menos alrededor de 12 sacerdotes que trabajamos ya ahora de tiempo completo en esta atención de la pastoral de los enfermos de COVID, y nos desarrollamos en que cada uno atendiera un hospital particular. Así la carga no es tan pesada y también podemos seguir atendiendo nuestras labores pastorales. Ahora, gracias a Dios, ha ido bajando muchísimo la situación de la capacidad hospitalaria de enfermos con COVID-19. Entonces, por eso mismo ha sido algo como más tranquilo, ¿no? Hacer visitas esporádicas a los hospitales, no dejamos de atender, pero también pues ha sido como un poquito más relajado este aspecto, ¿no? Esperemos que así continúe, esperemos que no vuelva a haber un repunte, porque sí es algo que es muy doloroso, tanto para los familiares, tanto como para el personal, como también nosotros como sacerdotes. Y también algo que es muy importante, padre, y que me gustaría preguntarle a ustedes, dentro del personal médico, ¿le tocó ver algunas personas que se contagiaran y que tuvieran que ser pacientes también? Puede haber algunos del personal de la salud que sí habían tenido algún contagio, incluso algunos de ellos fallecieron, también hay que decirlo, o sea, fallecieron. Me tocó ungirlos en hospitales públicos y en hospitales privados. También eso es muy bonito, ¿no? O sea, como el médico también pues busca, ¿no? Cuando es enfermo, también busca el auxilio espiritual, que es muy importante para todo mundo, una palabra de aliento, el decirle que Dios te bendiga, el decirle que Dios te ama, creo que ayudaba muchísimo, y decirlo de verdad, o sea, viéndolos a los ojos, yo veía cómo les cambiaban sus rostros, ¿no? Cómo les cambiaban sus caras cuando nos veían. Entonces ha sido pues, una experiencia para mí novedosa, pero que ya se ha convertido como parte de mi día a día. ¿Qué papel fundamental juega la fe? Yo creo que el papel más importante es la fe, porque pues si no tenemos fe, dice el dicho, ¿no? Si no tenemos fe, pues estamos perdidos, ¿no? La fe, seas creyente o no seas creyente, pues te ayuda a ser optimista, te ayuda a esforzarte, a progresar en la enfermedad. La fe te dice, oye, quiero estar bien porque quiero salir de aquí, me quiero tomar mis medicamentos, voy a hacer los ejercicios que me recomiendan para hacer, porque quiero estar bien y porque la fe me dice que voy a ver a mi familia, la fe me dice que voy a volver a hacer las cosas que voy a realizar. Y más, pues si tienes la fe en una religión, si tienes la fe en un Dios, en este caso en el que yo represento, que es el Dios de Cristo, los católicos, pues creo que también ayuda muchísimo, porque la iglesia da podemos decirlas, muchas herramientas, que son los sacramentos, la vida sacramental, el poder comulgar, el poder confesarnos, el poder recibir una bendición especial, el poder recibir la unción de los enfermos. Creo que es más lo que recibimos a través de nuestra iglesia que lo que podríamos privarnos de recibir. Aún así, nos tocó también atender personas que no eran católicas y nunca les hicimos el feo, nunca los tratamos mal, todo lo contrario, creo que nos esforzábamos todavía un poquito más en rezar y en orar con estas personas, que nunca recibimos el rechazo de parte de ellas. Para las personas que en este momento pues ya empiezan a relajar la situación de la convivencia y que a lo mejor no han tenido esas experiencias que ustedes sí han tenido, en particular usted como sacerdote, ¿qué les diría? ¿Qué le diría a la gente que nos está viendo, escuchando, aunque sean del personal de la salud, pero muchas veces ellos, sus familiares, no han estado muy en contacto con la situación de esta enfermedad? ¿Qué mensaje les mandaría, Padre Roberto? Yo creo que no hay que bajar la guardia, no hay que echar en saco roto pues, todo lo que hemos aprendido. Creo que esta enfermedad nos ha enseñado bastante, esta enfermedad nos ha enseñado que hay cosas básicas que desconocíamos y que
hemos dejado de hacer. Por ejemplo, nuestro lavado de manos, que es muy importante, el uso del cubreboca, pandemia o no pandemia, mucha gente me ha comentado del personal y fuera de él, que gracias al uso del cubreboca han venido a menos enfermedades que tenían, como gripas, etcétera. También ha sido como algo de prevención y creo que pues no podemos descuidar nuestra salud, nuestra buena alimentación, nuestra salud emocional también es muy importante. ¿Cuántas personas necesitaron ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica porque nos faltó salud emocional? Entonces, en gran parte, pues también las diferentes formas de distracciones sanas, como son el deporte, como son la lectura, como son el ver alguna película, creo que nos ayudan bastante y no bajar la guardia sobre todo, eso es muy, 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 muy importante y creo que es la clave de esto. ¿Cómo han tomado los jóvenes, si alguna vez le ha tocado asistir a atender a personas jóvenes en este proceso de la enfermedad? ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su circunstancia? Y a diferencia de la que pudiera ser de una persona adulta o de un adulto mayor. Creo que sí hay diferencias, el mismo personal de la salud no me dejará mentir. La persona adulta y adulta mayor en cuestiones de fe, pues sí, como que se ponían más dispuestos, ¿no?, a la atención de nuestra pastoral. También yo creo que eran un poquito más obedientes, claro, aceptando algunos casos que siempre hay. Y el joven no, yo veía al joven como muy confiado de que por su misma condición de juventud, a lo mejor decía voy a salir de aquí, no me va a pasar nada, pero tristemente muchos jóvenes fallecieron, muchos jóvenes se complicaron en esta enfermedad y ahora no estamos junto con ellos. Me ha tocado todavía atender familiares de personas jóvenes que fallecieron, que aún no pueden superar esta pérdida tan grande de una persona joven. Incluso algunos médicos me decían, padre, no puedo, o sea, hay personas jóvenes de mi misma edad y que se están muriendo. Hubo un tiempo en que hubo muchos jóvenes y fue algo frustrante también para el personal de la salud, el ver tantos jóvenes que decían ellos, o sea, apenas van viviendo, el adulto mayor como sea, pues ya vivió, ya tuvo alguna experiencia, aún así no se justifica el que mueran, pero un joven que apenas va iniciando en su vida, pues es un poco más triste, es un poco más lamentable. Y en el caso de los niños, padre, ¿encontró en algún momento niños que se contagiaran, niños que pudieran haber fallecido? También me tocó la experiencia de ver algunos niños. Yo creo que lo más doloroso para mí, tanto como adultos, como jóvenes, como adultos mayores, pues era ver niños adentro del hospital, desde bebés hasta niños de 4 o 5 años, con sus puntas de oxígeno, incluso algunos intubados. Era muy doloroso y si era como una especial atención de darles la bendición, incluso las salas de los niños como que cambia el ambiente, es como si pasaras a otro lugar porque se empieza a escuchar música de cuna, incluso los colores de la misma sala son diferentes, el trato del mismo personal es diferente, más empático, no porque no lo sean, pero como que hay una especial atención hacia estos niños. Y sí, era triste también el ver en ocasiones niños enfermos y ver también, sobre todo también a veces niños que fallecían. Sí, me tocaron algunas embarazadas, incluso me tocaba que recién daban a luz, iba y las atendía y pues efectuábamos en algunas de ellas el sacramento del bautismo. Era muy bonito, ¿no? Porque apenas el niño recién nacido llegaba yo y le decía a las mamás, oye, tu hijo apenas nació, ¿quieres que lo bautice? Sí, padre. Y hablábamos por teléfono a su familia y en una videollamada para que también estuvieran cercanos
pues también efectuábamos este sacramento del bautismo. Les digo, o sea, no todo fue tristeza y dolor, también en esta atención a los hospitales, para mí ha sido más positivo que negativo. Y en el tema de los insumos, las necesidades que se tienen, mucha gente se volcó a apoyar, a dar, a ayudar, porque faltaban pues muchos elementos para poder atender a los pacientes, tanto medicamentos como instrumentos, como muchas cosas. Ahí, ¿cómo lo vio usted? ¿Cómo lo vivió? ¿Y qué le diría a la gente también que lo escucha? Pues mucha gente se sumó a esta causa con mucha empatía. Me acuerdo que en algún hospital eh, le ponían mensajes a la comida, a los platos desechables, le ponían mensajes de ánimo, les mandaban libros. Muchas personas también fuera del hospital solidarias alimentaban a las familias de los pacientes. Personal de la salud, muchos voluntarios al principio. Eso fue como muy enriquecedor para mí, el decir, yo me sumo a esta causa que es una necesidad. Y me acuerdo de un médico que decía, es que yo quiero dar mi granito de arena a este momento histórico, por eso yo me sumo a esto de participar en la atención a estos enfermos, especialmente de COVID. Y hay muchas personas, particularmente conmigo, muchas gentes, como saben, que yo me dedicaba a la atención de estos pacientes, principalmente con su oración, pero también era decirme qué necesita el enfermo, qué necesitan sus familiares. Hubo mucha gente que hizo mucho bien y que también trató de apoyar con su granito de arena en gran o en menor medida, pero yo vi mucha empatía de parte de las personas ajenas a este. Si hiciéramos un balance de lo que nos ha dejado esta pandemia a la humanidad en general y que en particular usted ha vivido como sacerdote y como ser humano, ¿cuáles serían los puntos fundamentales de lo que hemos aprendido, de lo que considera que la humanidad ha aprendido con esta pandemia? Sí, pues la convivencia, decíamos hace un momento, ¿no? Y creo que el no poder dar un abrazo a alguien, el no poder expresarte como era generalmente para nosotros, y siendo que el mexicano pues es una persona muy emotiva, pues creo que nos golpeó a todos, ¿no? También otra enseñanza que puedo percibir de parte de la humanidad en general, pues es también nuestra fe. Mucho tiene que ayudar la fe en cada uno de nosotros. Eh, Creo que mucha gente también, así como hubo muchas conversiones, también hubo muchas personas que también se alejaron de la misma fe, se enfriaron. Otra enseñanza que veo muy importante, pues es también la solidaridad. En muchas partes del mundo, muchas personas se ayudaban bastante en casa. Recordemos estas personas que eran adultos mayores, que no podían salir, y los vecinos iban y los atendían, personas que se enfermaban de vecinos también, y las demás personas iban y los atendían. En los mismos hospitales, cuántas personas, aún pudiéndose contagiar, llevaban a su paciente al hospital. Era muy gratificante el ver personas día y noche, aunque no pudieran ver a su paciente, fuera del hospital pidiendo informes de su paciente. El que también en algunas ocasiones llevaban cosas al personal de la salud como un signo de agradecimiento. Eso se me hacía muy bonito, como a veces me acuerdo que llevaron una caja de electrolit porque sabían que el personal se deshidrataba bastante. Entonces también el agradecimiento de las personas, creo que la gratitud también es una grande enseñanza que nos deja esta situación en particular. Pues quiero agradecer especialmente al Hospital General de Occidente por todo lo que me han dado a lo largo de este tiempo, por todas las amistades, por todo el aprendizaje en esta cuestión de el personal de la salud. Yo veo un médico, veo a alguien que se dedica a este medio, enfermero, camillero. Yo no sé, me hace verlos como héroes. He sabido el grande sacrificio que hacen, su vocación tan hermosa de estar al servicio del otro, y creo que eso a mí me ha inspirado bastante en ganarme el respeto de esas personas que las tengo en muy buena estima, y también pues el que me den la oportunidad siendo sacerdote
de estar en este medio delante de ustedes. Creo que también es algo que agradezco bastante. No es muy común ver a sacerdotes en algún hospital, no es muy común que se rompa este hielo iglesia-estado, que se rompa este medio iglesia-institución laical, y creo que es algo muy bonito porque al fin de cuentas pues trabajamos los dos para la misma situación, que es el bien de las personas. Mi bendición, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.